mecanismo de la fotosíntesis en su fase quimiosintética. La fase quimiosintética se refiere al mecanismo de la quimiosíntesis, un proceso de energía en la producción de ausencia de luz solar, donde bacterias y arqueas utilizan la energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos para producir alimentos. Su origen está vinculado a la formación de los primeros organismos autótrofos que colonizaron la Tierra antes de la aparición de la luz solar o en ambientes sin ellas, como las fuentes hidrotermales. Mecanismo de la quimiosíntesis o fase quimiosintética. A diferencia de la fotosíntesis, que se usa la luz solar, la quimiosíntesis utiliza la energía química de compuestos inorgánicos para sintetizar materia orgánica. Oxidación de compuestos inorgánicos. Organismos quimiautótrofos, que son las bacterias, oxidan compuestos reducidos como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco o el hierro ferroso. Generación de ATP. La energía liberada por estas reacciones se usa para producir el ATP a través de una cadena transportadora de electrones similar a la que se encuentra en la respiración mitocondrial. Fijación de carbono. El ATP y otras moléculas energéticas producidas en la fase de oxidación son utilizadas para fijar dióxido de carbono y sintetizar carbohidratos, de manera análoga del ciclo de Calvin de la fotosíntesis. Origen de la quimiosíntesis. Ausencia de la luz solar. El origen de la quimiosíntesis está ligado a la necesidad de los primeros organismos de obtener energía de un planeta sin luz solar o un ambiente que éste no llegaba, como las profundidades oceánicas. Fuentes hidrotermales. Se cree que los primeros procesos quimiocientíficos ocurrieron en ambientes como las fuentes hidrotermales oceánicas, donde las bacterias utilizan el sulfuro de hidrógeno para obtener energía y sintetizar materia orgánica. Base de la cadena alimentaria. La quimiosíntesis fue fundamental para la vida temprana en la Tierra, formando la base de la cadena alimentaria en ecosistemas no dependientes de la fotosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso similar en sus fases a la fotosíntesis, pero sin luz. Esta se divide en dos fases. La primera fase, que utiliza la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno, para producir el ATP y NADPH. Y la segunda fase, similar al ciclo de Calvin de la fotosíntesis, utiliza ese ATP y NADPH para fijar el carbono y sintetizar moléculas orgánicas, como la glucosa. Obtención de energía química. Fuente de energía en lugar de la luz solar. Los organismos quimiosintéticos, principalmente las bacterias y arqueas, utilizan la energía liberada por reacciones de dióxido, reducción de sustancias inorgánicas. Sustancias inorgánicas. Estas sustancias pueden ser compuestos de azufre, como el sulfuro de hidrógeno, amoníaco y hierro ferroso. Fijación de carbono. El dióxido de carbono atmosférico se fija y reduce para formar carbohidratos como la glucosa. Uso de ATP y NADPH. Las moléculas de ATP y NADPH producidas en la primera fase se utilizan ahora para impulsar la síntesis de moléculas orgánicas. Ciclo de Calvin. Este proceso es similar al ciclo de Calvin en la fotosíntesis, donde el carbono se utiliza para construir moléculas orgánicas más complejas. ¿Cuáles son los productos secundarios? Dependiendo del organismo y las reacciones químicas que estén involucradas, puede ser otro compuesto como el azufre y también pueden formarse subproductos. Aquí tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿quiénes las realizan? La quimiosíntesis es realizada por organismos quimioautótrofos que son en su mayoría bacterias con gran versatilidad metabólica, que estos organismos son fundamentales en ecosistemas donde la luz solar no llega, como los dorsales, oceánicas o los sedimentos profundos. Tenemos otra. ¿Cómo funciona la fase oxidativa de obtención de energía entre las bacterias quimioautótrofos
Oxidan compuestos orgánicos como el ácido sulfurhídrico, el hidrógeno gaseoso o el amoníaco para obtener energía. La fase biosintética. La energía del ATP y el reductor NADH producidos en la fase anterior se utilizan para fijar el dióxido de carbono y sintetizar moléculas orgánicas de forma similar a la fase oscura de la fotosíntesis. Algunos ejemplos: las bacterias del azufre oxidan compuestos de azufres como el ácido sulfurhídrico para obtener energía. Bacterias nitrificantes oxidan amoníacos y nitritos. Bacterias metagénicas utilizan compuestos orgánicos de carbono como el metano. La importancia: base de ecosistemas sin luz solar. Permiten la vida en ambientes extremos como fondo marino, los manantiales termales, las cuevas profundas y respiraderos hidrotermales. Allí los organismos quimiosintéticos son productores primarios que sostienen cadenas alimenticias completos. Ciclo biogeoquímico. Contribuye a los ciclos de azufre, nitrógeno, carbono y hierro transformados compuestos orgánicos en formas útiles para otros organismos. Soporte para la biodiversidad. Gracias a la quimiosíntesis existen comunidades complejas en lugares donde sería imposible la fotosíntesis, como los gusanos, tubículas gigantes o moluscos y crustáceos, que dependen de bacterias simbióticas quimiosintéticas. Posible origen de la vida. Se cree que los primeros organismos en la Tierra pudieran haber sido quimiosintéticos, ya que en este proceso no requiere de luz y puede desarrollarse en los primitivos. Aplicaciones biotecnologías. Algunas bacterias quimiosintéticas se usan en la bioremediación de limpieza de ambientes contaminados con compuestos tóxicos y en la minería biológica para extraer el material. Conclusión. La quimiosíntesis es un proceso biológico mediante el cual ciertos organismos, principalmente las bacterias y arqueas, son capaces de producir su propio alimento, utilizando la energía que liberan algunas reacciones químicas, a diferencia de la fotosíntesis que necesita la luz solar como fuente principal de energía. La quimiosíntesis aprovecha la energía química que se libera cuando sustancias inorgánicas como el azufre, el hierro e hidrógeno reaccionan y se transforman. También podemos decir que los organismos que realizan la quimiosíntesis son autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos fabrican su propio alimento, pero lo hacen en lugares donde no hay luz, como los océanos, los manantiales sulfurosos, en grietas volcánicas submarinas o en suelos muy profundos. Allí la luz no llega, pero sí existen compuestos químicos que estos seres vivos pueden aprovechar. Hay dos etapas. La primera es la bacteria, donde obtiene energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, al convertir su sulfuroso hidrógeno en azufre o al transformar hierro ferroso en férrico, esa energía liberada se guarda en moléculas como el ATP, que funcionan como bacterias celulares. En la segunda etapa tenemos que es la energía acumulada. Esta se utiliza para fijar el dióxido de carbono en el ambiente y transforma en compuestos orgánicos, como los azúcares, que servirán en alimento para el propio organismo y en muchos casos para otros seres vivos que dependen de ellos. Un ejemplo muy conocido sobre las bacterias quimiosintéticas son las que viven cerca en las chimeneas hidrotermales del océano. Estas bacterias utilizan el sulfuro de hidrógeno expulsado por las fumarolas volcánicas submarinas y obtienen energía. Gracias a ella existen ecosistemas a más de 2000 metros de profundidad, con gusanos gigantes, cangrejos y otros animales que se alimentan directa o indirectamente de la bacteria orgánica.
por estas bacterias. Sin la quimiosíntesis, la vida de estos lugares sería imposible. ¿Cuál es la importancia de la quimiosíntesis? Bueno, demuestra que no depende únicamente del sol, sino que puede mantenerse gracias a la energía química. Esto amplia la idea de donde puede existir su vida, incluso fuera de la Tierra. Por ejemplo, en lunas como Europa y Encélado, que poseen océanos subterráneos como actividad geotérmica. En segundo lugar, tenemos que es nuestro planeta. La quimiosíntesis sostiene ecosistemas completos en zonas oscuras y extremas, y además cumple un papel en los ciclos bioquímicos como el de azufre y el de nitrógeno, que son esenciales para la vida. La quimiosíntesis es un proceso vital realizado por microorganismos que transforman energía química en alimento propio, lo cual no solo les permite sobrevivir en ambientes externos sin luz, sino que también mantiene cadenas alimenticias enteras en ecosistemas donde no sería posible la fotosíntesis. Muchas gracias por ver el video.